Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan a través de esta página de internet salvosporlagracia.org. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio, por la gracia del Señor, poder estar acá una vez más compartiendo su palabra, compartiendo su evangelio, compartiendo sus misterios que ya han sido revelados a nosotros, la iglesia de Cristo, a través de la revelación de nuestro Señor al apóstol Pablo. Y esa revelación está en las 14 epístolas del apóstol Pablo para nosotros, su iglesia, para nosotros los gentiles. En esta maravillosa oportunidad vamos a continuar con el estudio del libro de los Gálatas. Así que este estudio se titula Gálatas parte 3. Gálatas parte 3. En la parte 2 de este estudio, de esta poderosa epístola, llegamos hasta el capítulo 3, versículo 1 al 5. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Y hemos visto varias cosas muy importantes en esta epístola. Y si eres de los oyentes que toman su Biblia y toman su cuaderno de apuntes, lo cual te exhorto a que lo hagas. Si necesitas tiempo, puedes parar esta grabación, ve a coger tu Biblia, ve a coger tu cuaderno de notas, de apuntes, para que vayas anotando las cosas que consideres importantes de este estudio. Ahora vamos a ver dos palabras claves, y te exhorto a que las apuntes. Número 1, creer. Palabras claves para este estudio. Número 1, creer. Creer es igual a justicia. Número 1, creer. Creer es igual a justicia. Otra palabra importante. Número 2, obrar. Obrar. Y es igual a maldición o a ira. Es igual a maldición o a ira. Y vamos a ver en esta parte número 3 del libro de los Gálatas por qué esas dos palabras son tan importantes para nosotros. Y para comenzar vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a comenzar con Romanos en esta oportunidad. Romanos capítulo 13, versículo 25. Romanos capítulo 13, versículo 25. Dice de la siguiente manera: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí vemos la primera palabra clave. Fe es el equivalente a creer, y tenemos que aceptar esta realidad maravillosa del Evangelio, que la justicia viene a través de la fe y no a través de la ley o no a través de la obra. Tú eres declarado justo ante Dios no por obrar, sino por creer. Y cuando hablamos de ser declarado justo, estamos hablando y refiriéndonos a que tus pecados son perdonados. Esa es la justicia en tu vida. Una vez tú eres declarado justo por la fe, quiere decir que tus pecados, tus iniquidades, han sido perdonadas por el Señor. Y eso a través de la fe. Como lo dice el versículo 7 del mismo capítulo 4 de Romanos, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, mira, la consecuencia de que si los herederos de la promesa de la vida eterna, de la justificación,
fuese por la ley, vana resulta la fe, y no solamente eso, sino que anulada la promesa dada por Dios a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Si nosotros pensamos que a través de la ley o de obrar recibimos la herencia de la promesa de Dios, es imposible, porque aquí te dice que si no es por fe, queda anulada la promesa, porque la promesa siempre se dio por la fe y no por la ley. Y el versículo 15 te da la razón por el cual no puede ser por la ley, porque la ley, mira, produce ira. La ley produce ira. Y fue una de las palabras que te dije que apuntaras al principio. Mira, obrar igual a maldición y a ira. O la ley es igual a maldición o a ira. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es que la salvación del cristiano, del Hijo de Dios, del escogido, del llamado del Señor, es para siempre. Porque dice la palabra que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Si el fin de la ley es Cristo, y donde no hay ley tampoco hay transgresión, nunca el pecado se puede enseñorear de ti, porque no estás en transgresión, nunca estás en transgresión más de la ley de Dios, y eres declarado justo por la fe en Cristo Jesús, porque el fin de la ley es Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta realidad maravillosa. Versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. La justificación, justicia, es por la fe, por la gracia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Ese es un punto muy importante, porque él tenía que ir en contra de la falta de esperanza, que ni la esperanza tenía que creer en esperanza en contra de la misma esperanza, porque no tenía lógica que un hombre a los 100 años o casi 100 años pensara que iba a poder engendrar a un hijo, con una anciana también de casi 100 años, y encima de eso, estéril. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Eso es una promesa de Dios. Y quiero que apuntes ahí en tu cuaderno, ratificar, porque eso que se le había dicho tiene una importancia muy grande. Y pon ahí en el versículo 18, al lado de dicho, ratificar. Y lo vamos a ver en Gálatas ahora mismo. Dice, así será tu descendencia. Eso fue lo que se le dijo a Abraham. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oye, este hombre estaba casi al morir. Físicamente él no podía obrar. Físicamente él no podía crear a este hijo de la promesa. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Traigo a tu consideración este entendimiento, y te digo que tú y yo somos como Abraham, casi muertos y de casi 100 años,
cuando tiene que ver con la justificación a través de las obras. Si tú quieres justificarte a través de las obras, mi hermano, tienes casi 100 años y estás como muerto. Y si eres una bendecida, también estás anciana, casi muerta y estéril. Tú y yo no le podemos dar vida a nada para adquirir vida y justicia en nuestra vida. Solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien fue que vivió una vida perfecta, cumplió la ley, murió, resucitó y venció la muerte. Por eso es que es a través de la fe y no a través de la ley. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ese debe ser la actitud, el fruto del don de la fe que está en ti y en mí. No dudar nunca de la promesa de Dios. Dios dijo que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que prometió Dios. Y tenemos que hacer a Dios verdadero y creer en sus promesas. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho en el Evangelio para con nosotros. Y eso se llama vida eterna, mi hermano. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, por haber creído a Dios, por haber hecho a Dios verdadero, por haber creído en lo que se le había dicho. Así tú y yo tenemos que creer en lo que se nos ha dicho y está ahora escrito y revelado en este maravilloso libro llamado Biblia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Mira, aquí venimos tú y yo. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Oye, tu fe y mi fe en Cristo Jesús también es contada por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si tú crees eso por la fe, eres declarado justo. Si tú crees eso por la fe, la justicia de Dios está en tu vida, mi hermano. La justicia de Dios está en tu vida. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Qué maravillosa y poderosa es la palabra del Señor, ¿no crees? Gálatas 3:6. Y continuamos con Abraham. Y vamos a ver que el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham, porque Abraham fue justificado sin las obras de la ley. Y Abraham es el ejemplo vivo para nosotros, la iglesia, de lo que es alcanzar la justicia por fe sin obras. Dice el versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mi hermano, esa palabra le fue contado por justicia tiene una trascendencia inmensa para ti y para mí. Porque el hecho de que se te cuente por justicia la fe delante de Dios significa que tú estás libre de transgresión, libre de pecados, libre de injusticia, libre de obligación para con Dios a través de la ley, y tú adquieres en tu vida la justicia de Dios, la promesa del Espíritu, a través de creer y a través de la fe. Es una trascendencia inmensa, enorme, histórica para ti y para mí, mi hermano. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe
a los gentiles. Escucha eso. La justificación es por la fe. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso es que nosotros en este ministerio, salvos por la gracia, nosotros saludamos de esta manera, bendecido, porque si eres de fe, eres bendecido con el creyente Abraham. ¿Por qué eres bendecido? ¿Cuántas razones quieres que te dé? ¿Eres justificado por la fe? ¿Eres santificado? ¿Eres perdonado? ¿Eres redimido? ¿Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo? ¿Fuiste elegido? ¿Todo te obra para bien? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir te podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que eres un bendecido, porque eres de fe, y los que somos de fe recibimos todas esas promesas, todas esas primicias del Espíritu en tu vida. Claro que eres un bendecido. Ahora, no quiero que en este momento estés pensando, ok, pero me tengo que esforzar para ganar esas cosas. No, mi hermano, es por la fe, por creer en el nombre del Hijo de Dios como tu Señor y Salvador de tu vida. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la obra no es de fe, y la fe no es de obras. Mira el versículo 11. Y que por la ley, ¿cuántos? ¿Cuántos? Léelo ahí conmigo. Di, ninguno. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Habacuc 2:4 dice, mira, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mi hermano, cualquier ministerio, no importa qué tan famoso sea, no importa qué tanto alcance tenga, no importa cuántos miembros tenga la congregación, no importa qué tan conocidos o no conocidos sean, si obras, si alcanzas o piensas que alcanzas los favores de Dios a través de obrar, a través de hacer, estás bajo maldición. Y te voy a explicar por qué. Porque no quiero que te sientas mal. Quiero que te goces con esta información, que te goces con este evangelio de la gracia, que te libere tu conciencia y tu vida y que tú puedas disfrutar realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Apunta ahí, por favor. Pregunta, ¿cuál era o es la maldición de la ley? ¿Cuál era o es la maldición de la ley? Respuesta, tener que obrar y obrar y obrar y a pesar de obrar resultar aún así condenado. Esa es la maldición de la ley, que tienes que hacer y hacer y obrar y obrar y el resultado final sigue siendo el mismo: condenado, condenación, ira y maldición. Eso es una maldición. Hacer algo y hacer y hacer y esforzarte y de todas maneras no alcanzar la justicia de Dios ni la promesa del Espíritu. Claro que es una maldición. Es una maldición. Por eso es que nosotros somos bendecidos. Lo contrario, esa pregunta sería, ¿cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Ser considerado justo o ser justificado a través de la fe sin las obras.
sin las obras. Eso es ser bendecido. Eso es ser bendecido. Versículo 13 nuevamente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, mira, la bendición, no la maldición, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué significa la promesa del Espíritu? Mi hermano, significa que tú eres propiedad de Dios, que tú eres adoptado y que tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios, acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer Efesios rapidito. Efesios 1:13. Yo declaro y recibo de que te estás gozando con esta palabra maravillosa, con este estudio de Gálatas. Gálatas tiene tanto, todo el Evangelio tiene tanta riqueza que no importa cuántas veces te alimentes de este manjar, siempre quedamos satisfechos, felices con este Evangelio precioso de la gracia del Señor. Mira, dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo les dice en el versículo 2 del capítulo 3, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que es por la fe. Mira lo que dice Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al tú escuchar el Evangelio del Señor, al tú escuchar el mensaje de salvación, al tú escuchar de que Cristo Jesús hace 2000 años atrás vino a esta tierra, vivió 33 años, una vida perfecta, cumplió la ley por ti y por mí, y sin embargo fue a la cruz del Calvario. Dios hizo que el pecado y la condenación y la maldición cayera sobre su cuerpo. Murió y resucitó al tercer día, y hoy vive y reina para siempre. Y tú pones tu fe 100% en ese sacrificio perfecto en el momento que tú crees en el Evangelio, en el mensaje de Jesucristo. Mira, el Espíritu Santo te sella y recibes el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir que eres salvo para siempre, un escogido de Dios para salvación y no para ira, para salvación y no para ira. Fuiste escogido para salvación. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, recuerda que te dije que apuntaras esa palabra, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ¿qué significa ratificado? La palabra ratificado significa aprobado o confirmado. Aprobado o confirmado. En otras palabras, un pacto, aunque sea de hombre, una vez aprobado o confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa promesa que Dios hizo, la hizo con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Eso es una promesa y un pacto muy importante. Y no solamente eso, sino que fue ratificado, aprobado, confirmado por Dios. Mira el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado o previamente aprobado o confirmado por Dios para con Cristo. Óyeme, antes de tu nacer,
Dios ya había prometido, ya había aprobado, ya había confirmado un pacto con Cristo Jesús. Y un pacto de hombres importante, pero un pacto ratificado, confirmado y aprobado por Dios, mira, es mucho más importante todavía. Ahora, en este caso es un pacto unilateral, hecho por Dios para cumplirlo Él mismo. Él no hizo un pacto contigo, eso no es un pacto entre tú y Dios, es un pacto entre Dios y Cristo es Dios. Es un pacto hecho por Dios, un pacto unilateral que nosotros somos los que resultamos bendecidos por este pacto maravilloso. Y vamos a ver ahora mismo lo gratificante que es saber que este pacto fue ratificado o aprobado o confirmado por Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando te lea lo que vamos a leer ahora en Hebreos, vas a tener tú en tu vida la garantía, mi hermano, de que ese pacto te hace salvo para siempre. Te da garantía de que la vida eterna a través de la fe en Jesucristo está garantizada para los hijos de Dios. Y vas a entender por qué eres un bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Ve conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Mira de la manera que Dios ratificó, aprobó, confirmó este maravilloso pacto para con Abraham, para con Cristo Jesús. Para con Cristo Jesús. Dice el versículo 13 de Hebreos 6. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios ratificó, aprobó, confirmó este pacto, esta promesa. Y al no poder jurar por otro mayor que él, mira, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la promesa. Y él juró por él mismo. ¿Crees tú que Dios puede romper esa promesa? ¿Crees tú que Dios no ha cumplido hoy en día esa promesa? Que nosotros somos bendecidos con abundancia y que los hijos de Abraham se han multiplicado a través de la fe en el Hijo de Dios. Claro que sí. Esa promesa se ha cumplido, mi hermano. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Quién? Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo que él se propuso consigo mismo es una promesa inmutable, quiere decir que no cambia. Dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El hecho de que Cristo Jesús sea sacerdote para siempre quiere decir que Él vive para interceder por nosotros para siempre, porque su sacerdocio no tiene fin. Él no necesita que otro sacerdote lo reemplace por el hecho de que Él muera como hombre, como humano. Él siempre está intercediendo por nosotros, por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero mi hermano, el hecho de que Dios haya ratificado el pacto y la promesa es porque Él juró por sí mismo. Y esa es una promesa firme, inmutable. No va a cambiar nunca. Dios dijo que por la fe es la justicia. Romanos 3:21, y ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El versículo siguiente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esa es la esencia, la verdad del Evangelio de la gracia, porque siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mi hermano, el nuevo pacto es tu vida, el nuevo pacto es tu gloria, el nuevo pacto es tu herencia, es tu promesa, es todo para ti, mi hermano, y es todo para mí. El Evangelio de la gracia es lo más sublime y lo más maravilloso que Dios nos ha dado en esta tierra, ¿sabes? Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Estoy regresando a Gálatas 3:17. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. No había salvación. Mientras estuviese la ley no había salvación. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. Era un ministerio de condenación. Era un ministerio de condenación, como dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, mira, el apóstol Pablo le llama a la ley, a los mandamientos, ministerio de muerte. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, mira, ministerio de muerte, la letra mata, ministerio de condenación. Ese es lo que era la ley. Y aquí el apóstol Pablo en Gálatas también contesta la pregunta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero Dios la concedió por la promesa. Es sencillo, Dios nunca la concedió por la ley. Por lo tanto, no es en contra de las promesas de Dios, porque Dios nunca prometió la justicia a través de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mi hermano, te dije dos palabras importantes: creer, justicia; obrar, maldición y ira. Mira, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Está claro que la salvación, la justicia en tu vida es por la fe. 25. Pero venida la fe ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados o unidos o sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego,
ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. No según la ley, no según la obra, no según rituales, no según mandamientos, no según rudimentos, no según sacramentos, sino por la fe. Por la fe eres justo, por la fe estás salvo por la gracia y por la fe has sido perdonado de todos tus pecados. Mi hermano, mi hermana, bendecido del Señor. Yo declaro y recibo y creo por la fe de que tu vida ha sido edificada por esta poderosa palabra del Señor. Y yo creo por la fe de que Dios está circuncidando tu corazón de obras muertas, de rudimentos, de doctrinas de hombres que no glorifican a Dios. Y yo creo por la fe de que tú y yo estamos aprendiendo cada día lo que significa el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio de la gracia de Él. Y crecemos en su gracia y crecemos en la fe a través del conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te declaro bendecido con toda bendición. Declaro tu vida edificada por su palabra. Declaro tu mente y tu corazón y tu espíritu alumbrado por la verdad del evangelio. Recuerda que si tienes alguna pregunta, quieres reportar tu asistencia a esta página de internet, te invito, te exhorto a que me escribas. La dirección de mi correo electrónico es preguntas@salvosporlagracia.org. También me puedes escribir a salvosporlagracia@yahoo.com. salvosporlagracia@yahoo.com.